Well, let us continue our studies in the epistles of Peter. Continuemos nuestro estudio de las epístolas de Pedro. In 1 Peter 1, verse 22, En Primera de Pedro 1:22. this is one of the greatest keys for growth. Esta es una de las claves principales para el crecimiento. Each time we obey what God says to us, there is a fresh purifying in our soul. Cada vez que obedecemos lo que Dios nos dice, hay una purificación nueva en nuestra alma. Now, when we believe the truth of the gospel, Cuando creemos la verdad del Evangelio, there is a new birth, a light that shines deep into our heart. hay un nuevo nacimiento y hay una luz que brilla en lo profundo de nuestro corazón. But that light must become brighter and brighter. Pero esa luz debe brillar cada vez más. We are changed from glory to glory. Somos transformados de gloria en gloria. The light of the Lord must increase. La luz del Señor debe crecer. Now, here's the way that we grow. Ahora, esta es la forma en que crecemos. Verse 22. Versículo 22. Seeing you have purified your soul by obeying the truth through the Spirit. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. This is not a one-time situation. Ahora, esta no es una situación que ocurre solo una vez. This is an ongoing situation. Esta es una situación que debe ser continua. God will confront us with something, with some truth or something He's saying to us. Dios nos va a confrontar con alguna verdad, con algo que Él nos esté diciendo. And every time we obey what He is saying, Y cada vez que obedecemos lo que Él dice, there is a fresh impartation of truth, hay una impartición fresca o nueva de la verdad. a fresh impartation of grace and transformation. Una impartición nueva de gracia y de transformación. Every time we obey what He says, there is a fresh purifying in our heart. Cada vez que obedecemos lo que Él nos dice, hay una purificación nueva en nuestro corazón. Seeing that you have purified your soul by obeying the truth by the help of the Holy Spirit. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. And here's where it leads us to Y el hacer esto nos lleva, as we continue to obey the truth. conforme nosotros continuamos obedeciendo la verdad, esto promueve, It's going to bring us unto unfeigned love for the brethren. nos va a llevar a tener un amor fraternal no fingido por los hermanos. And that is Christian perfection. Y esa es la perfección cristiana. When we can truly love one another. Cuando verdaderamente podemos amarnos unos a otros. But it is preceded by many acts of obedience. Pero esto va precedido por muchos actos de obediencia. God will confront us with an issue in our life. Dios nos va a confrontar con algún problema, algún asunto en nuestra vida. As a young man, Como jóvenes, the Lord said to me, you need to turn off the music you're listening to. siendo yo un joven, el Señor me dijo, necesitas dejar de escuchar la música que estás escuchando. I obeyed Yo obedecí by grace, por la gracia. and there was a fresh purifying in my soul. Y en mi alma hubo una purificación fresca. I had to break off old worldly friendships. Yo tuve que romper con todas mis amistades del mundo. There was a fresh purifying in my soul. Y entonces hubo una purificación fresca en mi alma. God may speak to us about certain attitudes we have. Puede ser que el Señor nos hable acerca de ciertas actitudes que tenemos. Maybe we have hurt someone and we need to apologize to them. Tal vez herimos a alguien y necesitamos pedir perdón. Maybe there are bills we have never paid. Tal vez hay facturas que nunca pagamos. It could be a host of many things. Pueden ser muchísimas cosas. But as we obey what God puts His finger on,
Pero conforme obedecemos aquellas cosas que el Señor nos señala, there is fresh purifying. viene una purificación fresca. As we do this, time after time after time, Y si hacemos esto una y otra y otra y otra vez, it's going to bring us unto Christian perfection. eso nos va a llevar a la perfección cristiana. But here's the problem. Pero el problema Many Christians ignore what God is saying to them, es que muchos cristianos ignoran lo que Dios les dice or they resist what He is saying. o se resisten a lo que les dice. And therefore, there is no change, there is no growth. Y entonces no hay cambio, no hay crecimiento. And sometimes you meet Christians who have been in church for 25 years and there's no change, no growth. Y a veces uno conoce cristianos que han estado en la iglesia durante 25 años, que no han cambiado, que no han crecido. And this is one of the greatest keys to growth. Y esta es una de las claves más grandes para poder crecer. Let's turn to Jeremiah chapter 7. Vamos ahora a Jeremías 7. And verse 22, Versículo 22. Israel came out of Egypt, and in the 3rd month they came to Mount Sinai. Israel salió de Egipto y en el tercer mes llegaron al monte Sinaí. And before Moses went up into the mountain Y antes de que Moisés subiera al monte and received the law, y recibiera la ley and the sacrifices, the offerings, and everything else, y los sacrificios, ofrendas y todo lo demás, this is what God said to the nation. esto fue lo que Dios le dijo a la nación. Obey my voice. Obedezcan mi voz. Obey my voice. Obedezcan mi voz. Now let's read this. Leamos esto. And this is a reference to Exodus chapter 19, Esta es una referencia a Éxodo 19, verse 5. versículo 5. For I did not speak unto your fathers, nor command them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifices, but this thing I commanded them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad, en inglés dice, obedeced mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Obedience is better than sacrifice. La obediencia es mejor que el sacrificio. Before the sacrifices were ever instituted on Mount Sinai, Antes de que los sacrificios fueran instituidos en el monte Sinaí, God said simply, obey my voice. Dios simplemente les dijo, escuchad y obedeced mi voz. Not ritual, relationship. No rituales, sino relación. Listen to what I'm saying to you Escuchen lo que les estoy diciendo and do it. y háganlo. And let's quickly turn to Exodus 19, verse 1. Vamos rápidamente a Éxodo 19:1. This is what Jeremiah is referring to. A esto se refería Jeremías. They had just come out of Egypt, Acababan de salir de Egipto and about 50 days later, they came to the foot of Mount Sinai. y más o menos 50 días después llegaron al pie del monte Sinaí. All right, chapter 19. Capítulo 19. In the 3rd month, verse 1, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day they came into the wilderness of Sinai. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. In verse 2, they camped at the foot of the mountain. Versículo 2, acamparon al pie del monte. Now, they were there for 11 months. Estuvieron allí 11 meses. And while Moses was up on the mount, Y mientras Moisés estaba en la cima del monte, and maybe you'd like to take down this note, y tal vez ustedes quieran escribir esta nota, from Exodus 19, verse 1, de
de Éxodo 19:1 to Numbers chapter 10, verse 10, hasta Números 10:10 58 consecutive chapters. son 58 capítulos consecutivos. They camped at Mount Sinai for 11 months. Estuvieron acampando al pie del monte Sinaí durante 11 meses. And while they were there, Y mientras estuvieron allí, Moses received the law, Moisés recibió la ley, the offerings and the sacrifices, las ofrendas y los sacrificios, the tabernacle, el the tabernáculo, priesthood. el sacerdocio. All of that was done during those 11 months while they were at Mount Sinai. Todo eso se hizo durante esos 11 meses que estuvieron en el monte Sinaí. But Jeremiah is bringing out something. Pero Jeremías está mostrando algo, That when they came out of Egypt, que cuando ellos salieron de Egipto, the Lord said nothing to them about sacrifices and offerings. el Señor no les dijo nada de sacrificios ni de ofrendas. But this one thing I commanded them, Pero este mandamiento les doy: obey my voice. obedezcan mi voz. Do what I'm telling you to do. Hagan lo que yo les digo que deben hacer. Then you will truly be my people and I will be your God. Y entonces verdaderamente serán ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Obedience is better than sacrifice. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Those sacrifices instituted on Mount Sinai were simply a type of the coming Christ. Esos sacrificios que se instituyeron en el monte Sinaí eran simplemente un tipo de Cristo. And so in verse 5, Así que en el versículo 5, now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a treasured people unto me above all people, for all the earth is mine, and you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. And so this is the message of Jeremiah Este es el mensaje de Jeremías in entonces, chapter 7, verse 22 and 23. en el capítulo 7, versículos 22 y 23. I never spoke to your fathers about burnt offerings or sacrifices. Yo nunca les hablé a sus padres de holocaustos y sacrificios In the day that they came out of Egypt. el día que ellos salieron de Egipto. But this is what I commanded. Esto fue lo que yo les mandé. Obey my voice. Obedezcan mi voz. Now here is the greatest feature of wisdom. Ahora, esta es la característica principal de la sabiduría. In Matthew 7:24, En Mateo 7:24, our Creator tells us what true wisdom is. nuestro Creador nos dice cuál es la verdadera sabiduría. Now wisdom is many things. La sabiduría es muchas cosas. It's foresight. Es tener una visión. It penetrates the surface and can find what's at the root of a matter. Es poder penetrar la superficie y hallar cuál es la raíz del asunto. It's ability to build buildings and to do things for God. Es la capacidad de construir edificios, de hacer cosas para Dios. And Solomon had all of that. Y Salomón tenía todo eso. But here is the one thing he did not have. Pero aquí vamos a ver lo que él no tenía. Matthew 7:24. Mateo 7:24. Therefore, whosoever hears these sayings of mine and obeys them, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace o las he obedece, is a wise man. le compararé a un hombre prudente o sabio. What is that house that we're building? ¿Cuál es esa casa que estamos construyendo? It's our life. Nuestra vida, It is our marriage. nuestro matrimonio, It is our ministry. nuestro ministerio. When we obey God, Cuando obedecemos a Dios, we are building our whole life on a solid foundation. estamos edificando toda nuestra vida sobre un fundamento, un cimiento sólido. And when the storms beat upon our house, Y cuando venga la tormenta y golpee nuestra casa, it will not fall. no caerá, It's built on a good foundation. porque está construida sobre un buen fundamento. We are obeying the words
of the chief cornerstone. Estamos obedeciendo las palabras de la piedra The angular. foundation of our life must be obedience to the words El of God. fundamento de nuestra vida tiene que ser la obediencia a su palabra. But look at verse 26. Pero veamos el versículo 26. And he who hears my words and does not obey them. Pero cualquiera que oye mi voz y no la obedece, These are Christians. estos son cristianos. Unbelievers do not listen to the words of God. Porque los incrédulos no escuchan la palabra de There are Dios. many Christians who hear the words of God but do not obey them. Hay muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios pero no la obedecen. He is a foolish man, Estos son los hombres and he is necios building his whole life on the instability of sand. que edifican toda su vida sobre la inestabilidad de la arena. And when the storms of life come Y cuando vienen las tormentas de la vida and beat upon our house, y golpean la casa, our marriage, our ministry, our life's works, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia it will collapse, va a colapsar. and great is the fall of it. Y la caída es muy grande. I am not talking about unbelievers. Yo no estoy hablando aquí de incrédulos. So let's talk about one of the greatest paradoxes in the Bible. Hablemos ahora de una de las mayores paradojas en la Biblia. Solomon perfectly fulfilled verse 26 and 27. Salomón perfectamente cumplió el He- versículo 26 y el 27. He heard the words of God. Él escuchó las palabras de Dios. He wrote the words of God. Él escribió las palabras de He Dios. wrote the book of Proverbs Escribió el libro de Proverbios and many other rich truths. y muchas otras verdades grandes. And he disobeyed every one of them. Y las desobedeció todititas. Can you imagine talking about self-control ¿Se pueden imaginar ustedes hablar del dominio propio and saying that a little honey is good but too much makes you sick? y decir un poquito de miel está bien, pero si comes mucho te enfermas? And then having 1,000 honeys. Y después tener 1000 mieles. What a contradiction. Es una contradicción. He's preaching on self-control and temperance. Él está hablando del dominio propio, de la templanza. And so he has 1,000 women. Y tiene 1000 mujeres. Everything Solomon wrote in Proverbs, he disobeyed. Todo lo que Salomón escribió en los proverbios, él lo desobedeció. And he was a foolish man who heard the words of God and did not do them. Y él fue el hombre insensato que escuchó la palabra de Dios y no la obedeció. And when the tests came, Y cuando vino la prueba, his house collapsed. su casa colapsó. He was so depressed as an old man that he wrote the book of Ecclesiastes, Siendo un viejo, él estaba tan deprimido que escribió el libro de Eclesiastés, saying, everything is meaningless and vanity, diciendo, nada tiene significado, todo es vanidad. disillusioned, Es decepción, depressed, es decepcionado, deprimido, confused. confundido. Judas was the same way. Y Judas fue igual. He sat at the feet of Jesus, Él se sentó a los pies de Jesús, listening to his word, escuchó su palabra, but he did not obey it. pero no la obedeció. And look at his end. Y vean cómo terminó. Great was the fall of his house. Grande fue la caída de su Listen, casa. every one of us is building a house. Saben, cada uno de nosotros está construyendo una It casa, is our life, nuestra vida, our home. nuestro hogar. Let's build on a good foundation of obedience. Edifiquemos sobre el buen fundamento de la obediencia. I cannot overemphasize this. No le puedo dar suficiente énfasis a esto, Obedience hermanos, is the issue of the universe. porque la obediencia es la clave de todo el universo. Sin started in heaven El pecado comenzó en el cielo, when someone didn't listen to God anymore, cuando alguien ya no quiso escuchar a Dios, when someone was following their own heart. cuando alguien comenzó a seguir su corazón, su propio corazón. I know what I'm doing. Yo sé lo que hago.
That's deception. Eso es engaño. And so this passage in 1 Peter 1:22 is very, very important. Así que este versículo de Primera de Pedro 1:22 es The muy way- importante. The way to Christian perfection El camino a la perfección cristiana is by hearing the words of God and doing them. es escuchar la palabra de Dios y hacerla. These are spoken to Christians. Esto se le dijo a cristianos. You know, I've been a teacher for 40 years. Yo he sido un maestro durante 40 años. I have had hundreds of students. Le he enseñado a cientos de estudiantes. I've taught in 3 different Bible schools. He enseñado en 3 institutos bíblicos. And I look at the condition of my students over the years, Y yo veo cómo la condición de mis alumnos conforme los años pasan. or even my fellow colleagues that went to Bible college with me. O mis compañeros del instituto bíblico cuando yo The fui allí. spiritual condition they are in today. La condición espiritual que algunos de ellos tienen hoy. So many of them heard the words of God, but did not do them. Muchos de ellos escucharon la palabra de Dios, pero no la So obedecieron. it's not enough to know the word of God. Así que no es suficiente conocer la palabra de Dios. We must obey it Debemos obedecerla with God's help. con la ayuda de Dios. Amen. Amén. Often we cannot obey in our own strength. A menudo, por nuestras propias fuerzas, no podemos obedecer. Lord, I'm having a hard time with this. Señor, estoy teniendo problemas con esto. Help me, Lord, to obey. Ayúdame, Señor, para que pueda It obedecer. says in Romans 1, verse 5, Romanos 1:5 dice that there is grace for obedience. que hay gracia para la obediencia. Grace for obedience to the Hay faith. gracia para poder obedecer la fe. We cannot obey in our own strength. En nuestras propias fuerzas no podemos obedecer. We need God to help us to obey. Necesitamos que Dios nos ayude a obedecer. Everything we have is by grace. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos por fe. But Por we gracia, we perdón. can say no to grace. Pero sí podemos decirle no a la gracia. All right, let's continue now in 1 Peter. Continuemos ahora, Primera de Pedro. Verse 23, Versículo 23. being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. We are all born of Adam's seed. Todos, todos venimos de la simiente de Adán, The corruptible, fallen nature of our father Adam. la naturaleza que se corrompió por la caída de Adán. But when we are born again, Pero cuando nacemos de nuevo, we have a new father, tenemos un nuevo Padre, and Corinthians calls him the last Adam, y Corintios lo llama el último Adán, and that is the Lord Jesus Christ. y ese es el Señor Jesucristo. We have a new father. Tenemos un nuevo Padre. We're born again. Nacemos de nuevo. Amen. We have a new nature. Tenemos una naturaleza nueva. We're in a new family. Estamos en una nueva We are familia. translated from the kingdom of darkness into the kingdom of God's dear Son. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Born again. Renacidos. A new life. Una nueva vida. Amen. Amén. You who were dead in trespasses and sins hath he quickened and made alive. Ustedes que nacieron en sus pecados fueron reavivados, But some turned back. pero algunos se regresaron. And that is what Jude calls twice dead, Y a esto es a lo que Judas llama morir 2 veces. plucked up by the roots. Doblemente muerto, arrancado de raíz. All right, let's continue here. Continuemos. We are born again by the incorruptible seed, by the word of God.
Renacemos por la incorruptible semilla de la palabra de Dios. And Jesus is the Word of God. Y Jesús es la palabra de Dios. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. Jesus is the light. Jesús es la luz. He is our new Father. Él es nuestro nuevo Padre. Born again. Nacido de nuevo, A new renacido, father. un nuevo Padre, A new race. una nueva raza. Amen. Amén. We are to become a holy nation. Debemos convertirnos en una nación santa, A nation among the nations. una nación entre las naciones, That we should show praises unto him who has called us out of darkness into his glorious light. para que alabemos su nombre y llevemos luz. For all flesh is like grass, and all the glory of man is like a flower of the grass. The grass withers, the flower thereof falls away, but the word of our God endures forever. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Just like flowers fade, Así como las flores se secan, it's temporary. son temporales, It passes away. pasan, dejan de ser. That's what the glory of man is. Así es la gloria del hombre. But the one who does the will of God Pero abides forever. el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So here are two things that endure forever. Aquí tenemos dos cosas que permanecen para siempre. Verse 25, Versículo 25. but the word of the Lord endures forever. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. So let's fill ourselves with the word of God. Así que llenémonos de la palabra de Dios. Fill ourselves with the truth Llenémonos de la verdad and obey it. y obedezcámosla. May the Lord write it in our hearts and in our minds. Que el Señor la escriba en nuestro corazón y en nuestra mente. And also 1 John 2:17. Y también, primera de Juan 2:17. The world is going to pass away and the lust thereof, but here is the only thing that survives. 1 John 2:17. Perdón, primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. The only thing that survives when this earth passes away are a people who have said yes to God. Lo único que sobrevive cuando este mundo pase son las personas que permanecen, que obedecen al Señor. Not only heard the word of God, but obeyed the word of God. Que no solamente escucharon la palabra de Dios, sino que la obedecieron también. Amen. Amén. All right, moving along to chapter 2. Ahora vamos a avanzar al capítulo 2. And this is speaking to immature Christians who are babies. Y aquí está hablando de cristianos inmaduros que son como bebés. Therefore, laying aside all malice, all guile, all hypocrisies and envies and all evil speaking. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Most of these involve our mouth. La mayoría de estas involucran nuestra boca. Did you know that most of our sins are with our mouth? ¿Sabían ustedes que la mayor parte de nuestros pecados son cometidos con nuestra boca? But it goes deeper. Pero incluso va más allá. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque la boca habla lo que abunda en el I believe corazón. that's Luke 6, verse 46. I Creo believe. que está en Lucas 6:46. But here is the fruit of an immature Christian. Pero aquí tenemos el fruto de un cristiano inmaduro. Newborn babies or those who have never grown. Bebés recién nacidos que no crecieron. Laying aside all malice, all guile or deceit, all hypocrisies, envy, and all evil speaking. Desechando pues toda malicia, engaño,
hipocresía, envidias y detracciones, o sea, Es- hablar mal. As newborn babies desire the milk of the word that you may grow thereby. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amen. Let's turn to 1 John chapter 2. Vamos a primera de Juan 2. Verse 12. Versículo 12. I write unto you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Here is the little children stage. Aquí tenemos la etapa de los niños pequeños, de los hijitos. Newborn babies, young children spiritually. Bebés recién nacidos, hijos, niños pequeños espiritualmente. They know very little, Conocen muy poquito, but they do know that their sins are forgiven. pero sí saben que sus pecados han sido perdonados. And this is the message that most churches hear, just salvation, forgiveness. Y este es el mensaje predicado en la mayoría de las iglesias hoy en día, la salvación. God spoke to an evangelist one day, Una vez Dios le habló a un evangelista and God said, you are only producing y babies. Dios le dijo, estás produciendo solamente bebés, But God wants a bride. pero lo que Dios quiere es una esposa. He wants those who have been made into kings and priests who are going to reign with him. Quiere a aquellos que han sido hechos sacerdotes, porque quiere un sacerdocio, un pueblo santo para Él. You know that it is a sin if we do not continue to grow. ¿Sabían ustedes que es pecado el no avanzar en nuestro Here is crecimiento? God's definition of sin. ¿Cuál es la definición de Dios acerca del pecado? Romans 3:23. Romanos 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En inglés dice, no han alcanzado, se han quedado cortos. If we are not growing into spiritual maturity, we are sinning. Si no estamos creciendo para alcanzar la madurez espiritual, estamos pecando. Year after year, not listening, not obeying, not growing. Año tras año, sin escuchar, sin obedecer, sin crecer. Same bondages, same habits, same mentality. Con las mismas cadenas, con los mismos hábitos, con la misma mentalidad. Let's turn for a moment. Well, I want to finish this here. Vamos a terminar esto aquí antes de cambiar el Verse 13. versículo I write unto you, fathers, 13. because you have known him who is from the beginning. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Now, these are very mature saints that have matured and really know God. Estos son santos maduros que han madurado y conocen a Dios. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. And let's continue here. Go ahead. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Verse 14. Versículo 14. I have written unto you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. As we said last night, Como dijimos anoche, there is a huge difference between a child and a young man. hay una gran diferencia entre un niño y un joven. If somebody is 5 years old, Si alguien tiene 5 años, they're very young and immature. es inmaduro, es joven. But if somebody is 20 or 25, Pero si alguien tiene 20 o 25, they have become strong. ya son más fuertes. They know the word. Conoce la palabra They've overcome the wicked one. y ha vencido al maligno. They have won many victories. Han ganado muchas victorias. But a father is someone a lot older and wiser and knows
from many experiences. Pero un padre es mayor, es más maduro, es más sabio y ya ha pasado por muchas experiencias. And so Peter is addressing young Christians, Y Pedro se está dirigiendo aquí a los cristianos jóvenes, putting away petty jealousies and arguing and bitterness and quarreling. Les está diciendo que desechen, que hagan a un lado las discusiones, los argumentos, las envidias. Desire the milk of the word that you may grow thereby. Y les dice, tienen que desear la leche para que ustedes puedan crecer y madurar. It's important what our spiritual diet is, Es importante cuál es nuestra dieta espiritual, because God wants to give us better spiritual food. porque Dios quiere darnos comida espiritual mejor, Strong meat belongs to the mature. porque la carne, la vianda, es la que pertenece al maduro. Now, milk is very important for a child, Ahora, la leche es muy importante para un niño, but milk is to develop teeth that can eat strong meat. pero lo que hace la leche es desarrollar dientes que pueden masticar la carne que es dura. So, God wants to bring His church to maturity. Así que Dios quiere llevar a su iglesia a la madurez. Let's have a vision of what God wants. Tengamos una visión de lo que Dios quiere. Revelation 1, verse 6. Apocalipsis 1:6. Revelation is looking at the finished product. Apocalipsis está viendo el producto final. Revelation 1, 6. 1:6 Apocalipsis. And hath made us kings and priests unto God and His Father. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Kings and priests are not just born. Los reyes y los sacerdotes no nacen solamente. They are made. They are developed. Ellos son hechos, ellos son desarrollados. They're not babies. No son bebés. They are fully developed. Están plenamente desarrollados. Let's turn now to Revelation chapter 5 Vamos ahora a Apocalipsis 5, and verse 10. versículo 10. And hath made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Who does God divide the spoil with? ¿Con quién comparte Dios los despojos o el botín? The strong, Con los fuertes, the overcomer, los vencedores, not babies. no con los bebés. There is no ruling and reigning with Christ in the millennium if we're a spiritual infant. Si somos infantes espirituales, no vamos a poder gobernar y reinar con Cristo en el Can you milenio. imagine setting a little child on a throne to govern a nation? ¿Pueden imaginarse sentar a un pequeño bebé en un trono para que gobierne una nación? That's about what we have in America. Bueno, eso es lo que tenemos en los estados. Revelation chapter 2 Apocalipsis 2, and verse 26. versículo 26. He that overcomes and keeps my works to the end, to him I will give power over the nations, and he shall rule them with a rod of iron. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. This is for kings and priests Esto es para reyes y sacerdotes, to reign on thrones of authority. reinar sobre tronos de autoridad. In the Gospels, Jesus said this. En los evangelios Jesús dijo, To one he will say, Well done, good and faithful servant. a unos les dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. Have authority over 5 cities. Ten autoridad sobre 10 ciudades, To 5 another ciudades. he says, Have authority over 10 cities. Y a otro le dice, a ti te daré 10 ciudades. To those who have done the will of God. Esto se lo dice a aquellos que han hecho la voluntad de Dios. To others he will say, Have authority over a nation or nations.
A otros les va a decir, ten autoridad sobre una nación o sobre muchas naciones. But this is only for those who overcome. Pero esto se lo va a dar solamente a los vencedores. This is not for babies. Esto no es para los It's bebés. for fully developed kings and Es para priests. reyes y sacerdotes que están plenamente desarrollados. And so Peter is going to say, you are a royal priesthood. Así que Pedro va a decir, ustedes son sacerdocio santo. Now, royal means kingly. Ahora, rey significa alguien que tiene autoridad. You are a kingly priesthood. Ustedes son reyes y sacerdotes, son sacerdotes que pueden reinar, A king is for authority. porque un rey tiene autoridad A priest is someone who ministers to the Lord y el sacerdote ministra al Señor and to people. y a las personas. And so God wants to greatly develop us. Así que Dios quiere desarrollarnos en gran He manera. wants a fully developed bride. Él quiere una esposa que esté plenamente desarrollada. There is a difference between a baby and a bride. Hay una diferencia entre un bebé y una esposa. A big difference. Una gran The diferencia. church today and the diet they are fed is producing babies. La iglesia de hoy, la dieta de la iglesia de hoy está produciendo bebés. It's a self-centered gospel. Es un evangelio egocéntrico. What God can give me, ¿Qué es lo que Dios me puede a dar? something for nothing proposition, Es una proposición de tener algo sin dar nada, without an emphasis of having my own heart change sin enfatizar el que nuestro corazón cambie and growing into maturity to be a beautiful mate or bride for Christ. y que crezca y sea maduro para ser una hermosa esposa para Cristo. All right, let's turn back to 1 Peter. Regresemos ahora a Primera de Pedro. In chapter 2, verse 3. Capítulo 2, versículo 3. If so be you have tasted that the Lord is gracious. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, en inglés dice que Dios es lleno de gracia. As it says in the Psalms, taste and see that the Lord is good. Como dice en los Salmos, probar y gustar que el Señor es bueno. You know, I think we need a greater taste of how good God is. Yo creo que necesitamos tener un gusto más desarrollado de que tenga que ver con la bondad y la benignidad de Dios. People with real vision continue to press on in their Christian life. Las personas que tienen una visión real continúan y tratan de avanzar en Dios. People with no vision just live carelessly. Las personas que no tienen visión viven descuidadamente, se You know, desenfrenan. there are rewards that can be lost. Saben, podemos perder recompensas. This is never preached in most churches today. Y hoy esto no se predica en la mayor parte de las iglesias. Let's turn to Revelation, Vamos a Apocalipsis, chapter 3. capítulo 3. In verse 11, Versículo 11. behold, I come quickly, hold fast to what you have, that no man take your crown. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. If we are not faithful, God raises up someone else and they take our crown. Si nosotros no somos fieles, Dios levanta a alguien más y ese alguien va a tomar nuestra corona. Now let's turn to the end of Revelation. Vamos ahora al final de Apocalipsis. Chapter 22 and verse 12. Capítulo 22, versículo 12. Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to every man according as his work shall be. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. We cannot earn our way into heaven. No podemos ganarnos la entrada al cielo.
It is a gift of God's grace. porque ese es un don, un regalo de la gracia de Dios. But when we get to heaven, what will we have? Pero cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a tener? Our rewards are determined by our works here on earth. Nuestras recompensas están determinadas por nuestras obras aquí en la tierra. I will reward everyone according to his works. Voy a recompensar a cada uno según sus obras. You know, if we waste most of our life Saben, si desperdiciamos la mayor parte de nuestra vida and perhaps get back with God on our deathbed, y tal vez regresamos con Dios ya en nuestro lecho de muerte, you know, we go to heaven, but there's very little reward there. vamos a ir al cielo, pero la recompensa va a ser muy pequeña. In Matthew 5:19, En Mateo 5:19, some are great in the kingdom of heaven, algunos son grandes en el reino de los cielos and some are the least important in the kingdom of heaven. y otros son pequeños, menos importantes en el reino de los This cielos. one verse tells us that there are different levels of degrees of reward and glory in heaven. Este versículo nos dice que hay diferentes grados de recompensa y de gloria en el cielo. Now, God is no respecter of persons. Ahora, Dios no hace acepción de personas. He loves everyone. Él nos ama a But todos, some only respond partly to him. pero hay algunos que solo tienen una respuesta parcial, a medias, a Dios. You know, I'll tell you a little story. Les voy a contar una historia. My assistant pastor had a big dog, Mi pastor adjunto tenía un perro grande and this dog had 12 puppies. y es una perra, y esta perra grande tuvo And they 12 were cachorros. about a month old. Tenían más o menos como un mes los perritos And so I went to see them. y los fui a ver. And the reaction was very interesting. Y la reacción fue muy interesante. Some of these puppies, when they saw me, yiped and ran away. Algunos de los cachorritos cuando me vieron se asustaron y salieron corriendo. And some didn't even pay any attention at all. Y otros no me pusieron atención para nada. But there was one who wagged his little tail and came right to me. Pero uno de ellos se puso a mover la colita y vino hacia mí. Which one would you choose? ¿A quién escogerías tú? And so we can make ourselves endearing to God. Así que nosotros podemos volvernos atractivos y deseables para Dios. God has a big heart. Dios tiene un gran corazón. He loves all his people. Él ama a todos sus hijos. But some people make themselves more endearing to him. Pero hay algunos que se vuelven más atractivos para Dios. Some cooperate with him. Hay algunos que cooperan con Dios. And some are very rebellious and resisting. Y otros son rebeldes y se resisten. But let's remember this verse here in Revelation 22, verse 12. Pero recordemos este versículo de Apocalipsis He 22:12. is going to reward everyone according to their work. Él nos va a recompensar conforme a nuestras obras. No, our works alone do not save us. Nuestras obras no nos salvan. Only the blood of God's own Son saves us and forgives us. Solo la sangre del Hijo de Dios nos salva. But our rewards are according to our works. Pero nuestra recompensa sí es acorde a nuestra obra. You know, I have to speak often to businessmen. Yo a menudo tengo que hablarles a hombres de negocios. And so I tell them what to invest in. Así que yo les digo a estos hombres de negocios en qué deben invertir. Lay up for yourselves treasures in heaven, Haceos tesoros en el cielo, where thieves cannot break through, donde no entran los ladrones, where there is no bankruptcy. donde no hay bancarrota. Amen. Amén. Let's build in the unseen world. Construyamos en el mundo invisible. Let's make investments that we can take with us into eternity. Invirtamos en cosas que nos podamos llevar a la eternidad. Amen. Amén. Let's invest in the condition of our own heart. Invirtamos en la condición de nuestro corazón. Amen. And let's invest in the lives of other people.
Y también invirtamos en la vida de otras personas, Inheritance is two things. porque la herencia consta de dos cosas. In Matthew 22, verse 36 to 40, En Mateo 22 del 36 al 40, Jesus tells us that there are two commandments upon which the whole Bible is built. Jesús nos dice que hay dos mandamientos sobre los cuales está edificada toda la Biblia. As a teacher, I like to summarize things. Siendo yo un maestro, a mí me gusta resumir las cosas. I like to say much in a few words. A mí me gusta decir mucho con pocas palabras. I like to capsule things. Me gusta hacer las cosas cápsulas. What is at the heart of the matter? ¿Cuál es la esencia del asunto? Our Lord is capsuling the whole Bible in two things. Nuestro Señor encapsuló toda la Biblia en dos cosas. Your heart condition toward God and your heart condition toward people. La condición de tu corazón hacia Dios y la condición de tu corazón hacia las personas. Upon these two commandments hang all the teaching of the law and the prophets. Sobre estos dos mandamientos descansan toda la ley y los profetas. And these are the two things we take with us into heaven. Y estas son las únicas dos cosas que nos llevamos con nosotros al cielo. The first thing is our relationship with Him. Lo primero es nuestra relación con Él. And I'd like for us to turn to Deuteronomy chapter 18. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 18. We're speaking of inheritance. Estamos hablando de herencia. In Deuteronomy 18, Deuteronomio 18, verse 1 and 2, versículos 1 y 2. the Levites were given no land inheritance. A los levitas no se les daba tierra como herencia. Verse 2, they were given something better. En el versículo 2, a ellos se les daba algo mejor. Therefore shall they have no inheritance among their brethren. The Lord is their inheritance, as he said to them. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Wow. In thy presence is fullness of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo At thy right hand are pleasures forevermore. y delicias a tu diestra por siempre. What was Paul's consuming passion? ¿Cuál era la pasión que consumía a Pablo? That I may win Christ. Que pueda yo ganar a Cristo, He is the pearl of great porque price. él es la perla de gran precio. The Lord, said David, is my portion. El Señor es mi porción, dijo The David, lot of my inheritance. mi herencia. In Psalm 16, verse 11. En el Salmo 16, 11. But there's something else that we take into eternity besides our relationship with God. Pero hay algo más que nos llevamos a la eternidad, además de nuestra relación con Dios. Psalm 2, verse 8. Salmos 2, 8. Ask of me, and I will give you nations for your inheritance. Pídeme y te daré las naciones como herencia. God wants to give us people for an inheritance. Dios quiere darnos personas como herencia. What we plant in other people changes them. Lo que nosotros sembramos en otras personas cambia a esas personas. They become our reward, our crown. Y ellos se convierten en nuestra recompensa, en And nuestra when corona. we get to heaven, Y cuando llegamos al cielo, we're taking people with us. nos vamos a llevar personas con nosotros. And they are our reward. Y ellos son nuestra herencia. Amen. Amén. Here are the two most important things in life. Las dos cosas más importantes en la vida. The condition of our heart
toward God, our relationship with Him. La condición de nuestro corazón hacia Dios, nuestra relación con Él. He is our inheritance. Porque Él es nuestra heredad. And a people for an inheritance. Y un pueblo como herencia. These are things we take with us into eternity. Esto no lo podemos llevar al cielo, a la eternidad. Amen. Amén. So let's major on these two things in life. Así que en nuestra vida especialicémonos en My estas dos relationship cosas. with God, Mi relación con Dios, the condition of my own heart, la condición de mi corazón. and planting holy seeds in many other hearts. Y en sembrar semillas santas en el corazón de otras personas. Amen. Amén. And that's what Paul said in 1 Thessalonians chapter 2, Y eso fue lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2, verse 19 and 20. versículos 19 y 20. What is my hope or joy or crown? You are Ustedes son mi corona at the coming of the Lord. cuando venga el Señor. You are my crown and my joy. Ustedes son mi gozo y mi corona. The people we pour our life into. Estas personas dentro de las cuales nosotros derramamos nuestra vida. People are eternal. Porque las personas son eternas. Invest in things that are eternal. Invirtamos en lo que es eterno. Our own soul Nuestra alma is eternal. es eterna. Amen. Amén. And I'd like to speak for a moment on the subject of circumcision, Y quisiera hablar por un momento del tema de la circuncisión. a totally misunderstood subject. Un tema que es mal entendido. You could not have an inheritance in Israel unless you were circumcised. En Israel, uno no podía tener herencia si uno no era circuncidado. Let's turn to the beginning of the subject. Vamos ahora al punto donde comenzó este tema, In Genesis 17, en Génesis 17. this is a totally misunderstood subject. Este tema es incomprendido. The Lord gave a promise to Abraham, El Señor le dio una promesa a Abraham and he said, all this land I'm giving to you and to your seed after you. y le dijo, toda esta tierra te la entrego a ti y a tu descendencia. In verse 6, En el versículo 6, I will make you exceedingly fruitful. I will make nations of you, and kings shall come out of you. y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. You know that we are the children of Abraham ¿Saben que nosotros somos hijos de Abraham? spiritually. Espirituales. And this spiritual promise can be passed on to us. Y esta promesa espiritual la podemos recibir. Verse 7, Versículo 7. I will establish my covenant between me and you and your seed after you and their generations for an everlasting covenant to be a God unto you and to your seed after you. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. And I will give unto you and to your seed after you the land wherein you are a stranger, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. And so the land of Canaan was the promised inheritance to Abraham. Así que la tierra de Canaán fue la heredad que el Señor le prometió como herencia, But there was a condition. pero había una condición. Verse 9. Versículo 9. And God said unto Abraham, you shall keep my covenant, therefore you and your seed after you and their generations. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. This is my covenant which you shall keep between me and you and your seed after you. Every man child among you must be circumcised. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. No circumcision, no inheritance. No, sin circuncisión no había herencia.
When we come to Joshua chapter 5, Cuando llegamos a Josué 5, Israel, years later, had come to Jordan. Israel, muchos años después, había llegado al Jordán. They crossed over Jordan, Cruzaron el Jordán and the Lord said, y el, "Stop. y el Señor les dijo, bueno, deténganse, You can't go any further ya no pueden avanzar, until all this new generation is circumcised." sino hasta que toda esta nueva generación se circuncide. What is circumcision? ¿Qué es la circuncisión? Now, that was in the flesh, Esa circuncisión era en la carne, but we are the spiritual seed of Abraham. pero nosotros somos la simiente espiritual de Abraham. And our circumcision is in our heart, in our spirit. Y nuestra circuncisión es en nuestro corazón, en nuestro espíritu. It's allowing the sword of God's word to cut away the natural things that we're born with. Es permitir que la espada de Dios corte, quite de nuestro corazón aquellas cosas carnales con las que hemos nacido. Our inheritance is not a land. Nuestra herencia no es una tierra, It is spiritual. es espiritual, It's a relationship. es relación, It's a people. es un pueblo. And so they crossed Jordan. Así que cruzaron el Jordán. In verse 2, this is Joshua 5, verse 2. Y en Josué 5, versículo 2, At that time the Lord said unto Joshua, Make you sharp knives and circumcise again the children of Israel the second time. en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. In verse 5, Versículo 5, the new generation that was born in the wilderness was uncircumcised. la nueva generación que había nacido en el desierto no estaba circuncidada. So let's get the picture here. Así que veamos esta imagen. The land of inheritance La tierra de la herencia depended on circumcision. dependía de la circuncisión. No circumcision, no inheritance. Sin circuncisión no había herencia. Before they could go any further, they had to all be circumcised. Antes de avanzar, todos tenían que ser circuncidados. Now this is the natural seed of Abraham. Ahora, esta es la descendencia natural de Abraham. But let's find out the spiritual meaning. Ahora busquemos el significado espiritual. And let's turn to Romans 2, verse 28. Y vamos entonces a Romanos 2:28. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men but of God. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. We're born uncircumcised. Nacemos incircuncisos. We have a fallen nature. Tenemos una naturaleza caída. We think like the world. Pensamos como el mundo piensa. We have wrong natural inclinations. Tenemos inclinaciones naturales que son malas. And before God gives us our spiritual inheritance, Y antes de que Dios nos dé nuestra herencia espiritual, we must allow the sword to cut away many of these natural things in our hearts that we're born with. debemos permitir que la espada corte de nuestro corazón todas estas cosas con las que hemos nacido en lo natural. Look at the end of verse 29. Veamos el final del versículo 29. Whose praise is not of men, but of God. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Here is one of the greatest problems of uncircumcision. Este es uno de los grandes problemas de la incircuncisión. Something we're born with. Algo con lo que nacemos Loving the praise of men more than God's praise. es que amamos la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. But true circumcision cuts away this natural thing in us. Pero la verdadera circuncisión corta y quita de nosotros ese deseo natural. John 12:43.
Juan 12:43. They love the praise of men more than the praise of God. Aman la alabanza de los hombres más que la alabanza Let's de turn to Dios. Philippians 3, verse 3. Vamos a Filipenses 3:3. We're talking about the true meaning of spiritual circumcision. Estamos hablando del verdadero significado de la circuncisión espiritual. All right, Philippians 3, verse 3. Filipenses 3:3. We are the circumcision who worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and we have no confidence in our flesh. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Someone who is uncircumcised in heart is very confident in their flesh and what they can do. Alguien incircunciso en su corazón confía en su carne y confía en sus fuerzas. This was true of Peter in his young years. Cuando Pedro era joven, él era así. He was confident in his own flesh, Él confiaba en su carne, in self-strength. en sus fuerzas. But when we allow the sword of God to cut away these things in our spirit, Pero cuando permitimos que la espada de Dios corte estas cosas y las quite we de have nuestro no espíritu, confidence in the flesh. ya no confiamos en la carne. Lord, I need you every moment. Señor, yo te necesito en todo momento. Lord, I don't see things the way you do. Help me to see with your eyes. Señor, yo no veo las cosas como tú las ves. Ayúdame a ver con tus ojos. But what does the flesh say? Pero ¿qué es lo que dice la carne? I can make it happen Yo puedo hacerlo. with my mind, with my skill and my ability. Con mi mente, con mis habilidades, con mis capacidades. Pride. Orgullo. So we need spiritual circumcision Así que necesitamos una circuncisión in espiritual order to inherit all the promises. para poder heredar todas las promesas. All of these things tie together in the Bible. Todas estas cosas están atadas, amarradas en la Biblia. All right, we're out of time tonight. Bueno, esta noche ya se nos But terminó el let's tiempo. believe God to continue to open up the scriptures to us. Pero creámosle al Señor que Él continúe abriendo la escritura para nosotros. God bless Amén. you and have a good night. Que el Señor los bendiga y que duerman bien, hermanos. Hasta mañana.